Bueno, en la clase de hoy en el fondo, intentar distinguir las tres generaciones o los tres niveles de gestión del conocimiento, que después nos van a dar luces importantes para poder categorizar las distintas técnicas de gestión del conocimiento que les voy a explicar. Pero en ese sentido también es súper importante que recordemos dos cosas. Lo primero, la complejidad del concepto de conocimiento. Es decir, todo lo que hablamos previamente en relación al concepto de conocimiento nos hace pensar en que no basta con almacenar libros, no basta con almacenar documentos, no basta con almacenar papeles, manuales de instrucción y todo lo demás, que nos permitan en el fondo dar cuenta de que estamos haciendo una correcta gestión del conocimiento, porque eso no es gestión del conocimiento. Básicamente porque habíamos dicho que el conocimiento es algo más interno, es algo casi individual y es algo casi experiencial. Y en ese sentido, recuerden la distinción que habíamos hecho entre conocimiento explícito y conocimiento tácito. Y también habíamos dicho que el conocimiento se puede también transmitir a nivel colectivo. Y eso también es súper importante porque da unas nuevas luces de lo que es la transmisión de conocimiento. Sobre todo pensando en cómo normalmente nosotros intentamos, sobre todo, por ejemplo, al momento de entrar a un nuevo trabajo, de empezar un nuevo curso o sencillamente cuando queremos aprender algo, nuestro principal objetivo es cumplir la meta de adquirir un conocimiento específico, eh, ojalá en el menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir esto? En términos de la teoría, lo que nosotros intentamos hacer es reducir la curva de aprendizaje. ¿Y qué es reducir la curva de aprendizaje? Reducir las curvas de aprendizaje en el fondo es lograr adquirir un conocimiento o una habilidad con la menor cantidad de errores posibles en el menor tiempo posible. O sea, por ejemplo, si tú quieres aprender a tocar guitarra, puedes, por ejemplo, ir a buscar un libro, agarrar el libro que te explica cómo tocar guitarra, puedes leerlo y puedes ir practicando. Ahora, ¿qué implica eso? Que vas a tener en cierta medida una cantidad importante probablemente de errores, y a su vez de esos errores tú vas a ir aprendiendo y vas a ir sacando ciertas lecciones para ir optimizando tu técnica. Hasta que los errores van a ser cada vez menos frecuentes y tú vas a adquirir la habilidad de poder tocar la guitarra sin equivocarte, sin hacer un mal acorde, sin hacer, por ejemplo, mal un rasgueo. Pero eso demanda tiempo y a su vez demanda mucho más, probablemente te va a producir mucho más error. Eh, y desde esa perspectiva es que, sobre todo con el desarrollo de Internet y el desarrollo de las tecnologías digitales, eso ha ido cambiando, sobre todo en el sentido de los nuevos conceptos que han surgido como de inteligencia colectiva, inteligencia de las multitudes, entre muchos otros elementos. ¿Por qué? Porque ahora queda la sensación de que la producción de conocimiento y la producción de información no es una cosa aislada, no es como que tú llegas, te encierras a tocar guitarra y aprendes de forma autónoma, sino, de hecho, esto lo han estudiado muchas personas que investigan el aprendizaje. eh, el aprendizaje tiende a ser más rápido y tiende a reducir la curva de errores si es que las personas aprenden en grupo. ¿Por qué? Porque grupalmente
hay una mayor interacción con otras personas que probablemente están cometiendo el mismo error que tú y que incluso una vez que solucionan el error, lo pueden documentar. Y documentando ese error pueden transmitir ese conocimiento para que otras personas no incurran en ese mismo error que está alargando la curva de aprendizaje que nosotros tenemos. Entonces, eso lo han aprendido muy bien la gente, por ejemplo, los informáticos. No sé si conocen a GitHub, se los voy a escribir. Y así, GitHub. En GitHub, que, bueno, la verdad no sabría definir bien qué es GitHub. No tengo la definición ni correcta ni concreta. Voy a googlearlo para no entregar alguna información errónea, pero en mi experiencia, lo que yo he visto de GitHub es que es una especie como de manual de instrucciones para programadores, o, o es como una especie de foro gigantesco de programadores. Em, no tengo aquí en Google rápidamente. Ah, dice GitHub es una plataforma de almacenamiento de códigos basado en la colaboración. Y claro, se lo explico a grandes rasgos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una innovación en el sitio web de mi empresa. Por ejemplo, quiero incorporar el modo oscuro, es decir, que igual que en el celular, cuando se hace de noche, que todos los colores cambien en el contraste para facilitar la lectura. En GitHub, las personas que ya han logrado hacer ese desarrollo suben el código, las programaciones y todo lo demás para que otras personas puedan utilizarlo. Entonces, eso es como muy de filosofía de software libre. Documentar lo que yo he aprendido para que otras personas lo puedan replicar. Y no solo lo puedan replicar, sino también puedan utilizar esa información para mejorar los resultados. Entonces, eso es aprendizaje grupal. En el fondo, hay que plantearse la pregunta, ¿cómo aprenderías más rápido a tocar guitarra? Si te encierras una semana con un libro que te explique cómo tocar guitarra, o si te encierras una semana con otras personas que ya saben tocar guitarra o que están aprendiendo también a tocar guitarra. Eh, lo más probable es que aprendas más rápido en la interacción con las personas, porque de esa manera las personas tienden a documentar o eventualmente pueden documentar sus errores y pueden ir compartiendo la información. Lo mismo pasa con las organizaciones. Pensar cómo las organizaciones no solo adquieren conocimiento, sino también son capaces de transmitirlo y son capaces de compartir estas experiencias en un sentido grupal, en un sentido organizacional e incluso en un sentido interinstitucional. Por ejemplo, cuando las organizaciones trabajan en consorcios o cuando trabajan en asociaciones. En ese sentido, ver cómo la gestión del conocimiento se transforma en un insumo no solo individual, sino para un grupo de personas. Eso es súper importante. También habíamos dicho que esta conversión del conocimiento de lo tácito a lo explícito se puede dar en múltiples direcciones y además habíamos dicho que esto no es ni unidireccional ni bidireccional, sino es como multidireccional. No podemos hablar de procesos de internalización sin hablar de procesos de combinación. No podemos hablar de procesos de combinación sin hablar de procesos de externalización y no podemos hablar de externalización sin procesos de socialización. Entonces, en el fondo, la lógica de transferencia y transmisión de conocimiento funciona con como con un sistema, una gráfica de espiral, es decir,
nos vamos dando cuenta que efectivamente estos procesos están superpuestos unos a otros y no podemos desmenuzarlos o no podemos aislarlos unos de otros, porque son procesos internos, son procesos complejos. Y bueno, también en las clases anteriores hicimos una definición de lo que es la gestión del conocimiento, donde dijimos que la gestión del conocimiento son todas las actividades que se relacionan a la apropiación, utilización y la forma de poner en común el conocimiento para las organizaciones. Esto obliga a administrar tanto la información que capturamos desde el entorno, es decir, la información externa, como aquellos flujos internos de conocimiento. Entonces, no basta solo con mirar lo que pasa dentro de mi organización, sino que también es importante mirar qué ocurre con todos los stakeholders, con todos los agentes relacionados a la organización. Y en ese sentido planteamos algo que resulta súper importante y es hablar básicamente de las etapas de la gestión del conocimiento. Que esto está bastante desarrollado en el libro que yo les dije que tenían que leer, que lo pueden buscar en la plataforma eLibro, ¿ya? Y en el fondo, lo que plantea es que la gestión del conocimiento debiese ser también escalable. Me refiero a que hay que ir cumpliendo ciertas etapas. Por ejemplo, si mi organización no lleva, vamos a plantearlo primero desde las carencias, después desde las características. Si mi organización no lleva de forma sistemática y de forma documentada todos los procesos que ejecuta, difícilmente vamos a poder generar instancias de transmisión de conocimiento a nivel, digamos, organizacional, si no soy capaz de almacenar toda la documentación y sistematizar toda la documentación que produce y requiere mi organización para la toma de decisiones. ¿Ya? Y hoy en día estamos hablando de un entorno que exige que no solo tengas la documentación, sino que además lo tengas en digital. ¿Ya? Porque si no lo tienes en digital, se hace difícil encontrar, se hace difícil compartir, se hace difícil procesar, se hace difícil, todo se hace mucho más difícil. Entonces, la primera generación de gestión del conocimiento está centrada en aquella organización que está basada en los procedimientos. Es decir, ¿qué procedimiento ejecuto? ¿Qué información necesito para ejecutar estos procesos? ¿Y de qué manera puedo lograr almacenar esta información para posteriormente tenerla a disposición para la toma de decisiones? Entonces, en este sentido, las tecnologías, las herramientas, se transforman en una especie como de repositorio, una especie de repositorio documental que tenga la organización. Y este repositorio hoy en día necesariamente tiene que estar digitalizado. Es decir, si tú dices, no, yo tengo un repositorio, tengo un archivador lleno de papeles, con todos los datos de todas las personas que se matricularon, de todas las personas que se registraron, de todas las personas que se inscribieron en mi organización, de todas las ventas que hicimos, no estás cumpliendo con la primera generación. Porque la primera generación requiere de información digitalizada, requiere de tecnologías que te permitan almacenar esta información y además requiere de tecnologías que te permitan acceder oportunamente a esta información. Por ejemplo, una organización que opera con algún tipo de sistema como una tecnología de cloud computing.
Supongamos que somos una empresa y estamos comercializando chocolate. Entonces, necesitamos almacenar, por ejemplo, información de nuestras ventas, necesitamos almacenar información de nuestros clientes, necesitamos almacenar información de la campaña de marketing que estamos levantando, necesitamos almacenar información sobre la producción del chocolate y necesitamos, por ejemplo, almacenar información sobre las futuras inversiones que vamos a llevar a cabo para reducir costos de la producción. Tenemos ahí un montón de datos y en esta primera generación de gestión del conocimiento, nosotros debiésemos ser capaces de almacenar toda esta información, ojalá en una unidad centralizada. Por ejemplo, podríamos tener un servicio de cloud computing donde almacenar en carpetas esta información. Entonces podemos contratar, no sé, un OneDrive, un Google Drive o Dropbox, o si es que necesitamos algo más sofisticado, podríamos incluso nosotros mismos montar nuestro propio sistema de cloud. Y sobre todo si es que quisiéramos mayor privacidad, porque de repente externalizar esta información puede ser un poco riesgoso. Entendamos que externalizar, por ejemplo, contratar un Dropbox es en cierta medida externalizar, porque le estoy cediendo mi información a un servidor, a otra empresa, a un tercero, que me está almacenando información que puede ser sensible. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Por ejemplo, podría contratar mi propio proveedor de almacenamiento y yo incorporar una tecnología de almacenamiento de cloud, que no es algo difícil de hacer. Entonces, de esa manera, almacenar la información. Por eso es que la actividad centrada es en el almacenamiento de la información digital. Necesito el Excel de ventas. ¿Dónde lo encuentro? En el repositorio documental de ventas. Entonces, ahí yo voy a la carpeta, descargo el Excel y finalmente puedo utilizar los datos correspondientes. La pregunta que hay que hacerse es, ¿tengo capacidad de almacenamiento de mi documentación? ¿Estoy perdiendo documentación por no tener la capacidad efectiva de poder almacenarla? ¿Qué ocurre cuando pierdo información? Entonces, si me estoy enfrentando a esos problemas, es porque probablemente no estoy logrando el objetivo de la primera generación de gestión del conocimiento. Esto implica que posteriormente debemos pasar eh, a complejizar este nivel, digamos, que guarda relación con cómo se desarrolla la gestión del conocimiento en las organizaciones. Porque una vez que tú logras sistematizar tu información, una vez que logras almacenarla, te vas a dar cuenta que solo diste un primer paso de otros pasos más complejos que hay que dar. Por ejemplo, eh, si estamos almacenando mucha información, pero no la estamos organizando y no la estamos sistematizando adecuadamente, nos vamos a encontrar con el mismo problema de que cuando uno no ordena muy bien su dormitorio y necesita algo específico, y entre todo el desorden del dormitorio es complejo encontrar lo que uno quiere encontrar para el momento en que lo necesita. Y probablemente eh, ocurra que como estamos tan acostumbrados a nuestro desorden, en algunos casos nos va a resultar sencillo encontrar la información o encontrar lo que necesitamos encontrar. Sin embargo, no todo el mundo está acostumbrado a nuestro desorden. Por tanto, basta con que una persona que, por ejemplo, administra la documentación, se vaya
y todo el resto del mundo no va a saber dónde están los datos que estamos pidiendo, que estamos exigiendo. Por tanto, se va a hacer necesario escalar a una segunda generación, donde podríamos decir que la organización ya no solo basa su almacenamiento de información en los procedimientos, sino intenta que la información contribuya propiamente a los procesos, a través de, obviamente, un aprendizaje. Por tanto, ya no es solo que la información esté almacenada, ya no es solo que la información esté digitalizada, sino es necesario que la información se incorpore al flujo de trabajo. Como, bueno, creo que se los dije en alguna clase anterior, a esto los expertos en gestión de la documentación en los proyectos, que algunos cargos le llaman los control document, o mm, eh, sería como una traducción así como los controladores de la documentación, dicen que la información tiene que llegar a las personas a las cuales hay que llegar. Me refiero, por ejemplo, si tenemos una crisis financiera, los datos financieros debiesen llegar a las personas expertas en el momento que ellos lo necesiten. Si tenemos, por ejemplo, una falla mecánica en una maquinaria de nuestra producción, la información debiese llegarle al técnico en el momento adecuado para que él pueda hacer la intervención. Entonces, si se dan cuenta, ahí la información no está almacenada en un repositorio, sino que la información se incorpora a un flujo de trabajo y está accesible para las personas que la necesitan en el tiempo en la que la necesitan y ojalá en el formato en el cual lo necesitan. Porque no es lo mismo encontrarte, por ejemplo, con una planilla Excel que con un reporte o con un informe acerca de esos datos que tiene la plantilla Excel ya procesados. No es lo mismo, por ejemplo, encontrarte con un documento escaneado en PDF que encontrarte con los datos crudos que tú efectivamente puedes agarrar, hacer una sumatoria, hacer una estadística descriptiva, al menos, y poder sacar tus propias conclusiones. Entonces, desde esa perspectiva, nos damos cuenta que la segunda generación está orientada en el flujo de la información. Está orientada en el flujo y por tanto se preocupa de cómo esta información tiene que llegar para aportar en los procesos de la organización. Y aquí nos encontramos, a diferencia con las tecnologías previas que yo les decía, en la primera etapa podemos utilizar tecnologías de almacenamiento, de cloud computing, armarnos una biblioteca digital de documentos, incluso con algún tipo de buscador. Por ejemplo, si yo incorporo, estoy hablando de la primera generación, si yo incorporo documentación que habla sobre ventas e ingreso la palabra ventas, que me muestre todos los documentos que hablan sobre ventas. Eso es primera generación. Sin embargo, en la segunda generación empezamos a hablar de otro tipo de tecnología. Tecnologías conocidas como sistemas de gestión documental. Y estos sistemas de gestión documental, que hay varios, por ejemplo, yo les puedo mencionar las marcas comerciales de algunos. Les mencioné, por ejemplo, tecnologías de cloud computing que ustedes ya manejan, pero, por ejemplo, no, podemos hablar de algún sistema de gestión documental como Alfresco o como OpenKM. OpenKM quiere decir Open Knowledge Management, entre otros. Podemos encontrarnos con varios sistemas de software de gestión documental. ¿Y cuál es la gracia de los software de gestión documental? Que no solo almacenan,
sino también ayudan con la distribución, ayudan con los flujos y ayudan a dar cuenta un poco de cómo se comparte la información de acuerdo a las necesidades de los trabajadores. Por tanto, con estas tecnologías, a ver si les puedo proyectar alguna. Con estas tecnologías nosotros eh, damos un paso importante, un paso relevante en lo que es la gestión de la información. Por ejemplo, eh, el OpenKM es uno de los software más conocidos en gestión documental. Aquí les voy a mostrar el sitio web del software. ¿Cuál es la gracia? Que no solo te permite almacenar la documentación, sino también este software tiene una arquitectura modular, es decir, permite interactuar con una lógica de módulos, también permite el almacenamiento de documentos, pero también permite la creación de flujos de trabajo. Y en estos flujos de trabajo tú puedes decir, para tal flujo de trabajo necesito tal tipo de información. ¿Ya? Entonces, de esa manera, OpenKM se ha transformado en uno de los software más importantes. Ahí se puede solicitar un demo. Podríamos hacer el ejercicio de solicitar un demo para que podamos ver específicamente las funcionalidades. Ah, chuta, no le estoy compartiendo la pantalla, perdón. Ahí sí. Ahí sí, este es el software. OpenKM, que como yo les decía, tiene una arquitectura modular. Funciona no solo para gestionar documentación, sino también incorpora los flujos de trabajo. Y eso es lo interesante, que a través de la incorporación de los flujos de trabajo, nosotros podemos tener acceso a información, pero información contextual. Es decir, si tú le pasas la información de cómo funciona la válvula tanto de la máquina tanto a alguien que no es experto en esa área, esa información no sirve de nada tenerla almacenada. Esa información tiene que llegarle al experto en el momento en que el experto lo necesita. Y eso hacen los software como OpenKM. Eh, entonces, ahí ustedes pueden ver un poco una descripción. Are you tired of the space, time, money, and risks it takes to manage your business documents physically? Go paperless with OpenKM Document Managing System. Our web-based application provides full document management capabilities and builds a highly valuable repository of corporate information assets to facilitate knowledge creation and improve business decision-making. The result is improved productivity for your business. Contact us today and discover OpenKM, the easy to use. Bueno, ahí había una pequeña descripción del software que en el fondo lo que dice es que justamente a través del control de la documentación y a través de la incorporación en los distintos flujos, como dice acá, la creación de flujos de trabajo y todo lo demás, em, la gestión documental se transforma en un insumo. Y esto es súper importante que yo se los comente porque en cierta medida la gestión del conocimiento, la gestión documental o la gestión de información nunca es un fin en sí mismo. Es difícil que se transforme en un fin en sí mismo, sino lo que tú intentas lograr es mejorar tu eficiencia. O sea, a través de todo esto, estas tecnologías, a través de todo este aparataje documental, este aparataje de información, lo que tú buscas lograr es que esto tenga un impacto en tu productividad. Entonces, si se aumenta la productividad es porque la gestión documental está generando un valor. Si estamos reduciendo errores, por ejemplo, si estamos reduciendo, por ejemplo, la mortalidad de nuestros trabajadores, entre otros elementos, la gestión documental se transforma en un insumo relevante para lograr nuestro objetivo.
Bueno, este es uno de los muchos software. No, y de hecho yo le estoy mostrando dos, pero no son los únicos que existen. Este es el otro que yo les mencionaba, que se llama Alfresco. Y Alfresco hace más o menos algo parecido. Aquí tenemos la descripción como de los productos, que en el fondo hace gestión de documentos, escaneado y captura de documentos, colaboración empresarial, inteligencia empresarial, gestión de procesos y gestión de casos. Entonces, Alfresco también es un software eh, de gestión documental que sirve para ir cumpliendo con la etapa 2 que yo les mencionaba acá en la tablita, donde ya no solo basta con el almacenamiento de la información. La información no solo es algo estático, sino que también se transforma en algo mucho más dinámico, en algo mucho más incorporado a la estrategia y a los flujos que se producen al interior de la organización. Y dame un segundito que las herramientas del Zoom me tapan en la presentación. Y bueno, aquí tenemos posteriormente la tercera generación. En la tercera generación ya empezamos a hablar de procedimientos, de técnicas y de otros elementos ya estrechamente vinculados a lo que es la gestión propiamente tal del conocimiento. Por tanto, ahora la información no solo está almacenada, no solo está incorporada a los procesos productivos y a los procesos de trabajo de la empresa, sino que también la información y el conocimiento está alineado a la estrategia de la organización. Entonces, el principal objetivo en esta etapa es la creación de valor a través del uso de la información y además es el uso estratégico de la información. Por tanto, en esta etapa nos damos cuenta que la organización empieza a tomar como insumo estratégico el conocimiento y a través de ciertas técnicas es capaz no solo de difundirlo y diseminarlo, sino también comunicarlo, incorporarlo y además que se transforme en un activo importante de la empresa y además la empresa o la organización encuentra estrategias o modelos adecuados para que el conocimiento se quede en la organización, se quede en el conjunto de las personas y no en personas individuales. Que como yo les decía, una organización que no está basada en el conocimiento puede perder ese conocimiento cuando una persona se va. Es decir, como el conocimiento interno, si una persona se va y tú no eres capaz de distribuir ese conocimiento, en tu organización, vas a perder todo el valor que creaste, dado que una empresa más grande se llevó a tu trabajador o una pequeña o una empresa, o sencillamente tu trabajador renunció y inició su propia empresa y ahora se transforma en tu competencia. Entonces, ahí tenemos varios elementos que dan cuenta de por qué es importante que las empresas basen su quehacer en la producción de conocimiento. Entonces, en simples palabras, o más bien en simples dibujitos, nos podemos encontrar aquí con un ejemplo de cómo va escalando todo lo que les he explicado en esta clase. O sea, por un lado, en la primera etapa tenemos la opción o la posibilidad de que nuestros trabajadores o de que nuestra organización, de que nuestras personas trabajen en función de la posibilidad del acceso a la documentación y a las bases de datos. O sea,
Pensemos en las posibles soluciones informáticas que vamos a tener para la gestión del conocimiento. En este caso tenemos los elementos más sencillos, los elementos más comunes y probablemente los cuales cualquier empresa que quiera declararse más o menos competente debe tener. O sea, por un lado, tenemos aquí el acceso a la información y a los datos a través de tecnologías como bases de datos, que pueden ser bases de datos, ojalá fundamentalmente relacionales, repositorios documentales, es decir, por ejemplo, lo que yo les comentaba, un Dropbox con documentos, o por ejemplo, bibliotecas virtuales, aquella tecnología donde la empresa es capaz de almacenar su documentación y efectuar búsquedas de la documentación para poder recuperar esa información y reutilizarla con los fines que estime conveniente. Entonces, en este sentido, nos encontramos con la primera etapa de gestión del conocimiento, basado simplemente en el acceso a la información. Es decir, ¿tenemos posibilidad de acceder a la información? Sí o no. La pregunta no es si esa información es oportuna, la pregunta no es si ese acceso es expedito, la pregunta no es si esos sistemas me resultan intuitivos y sencillos de usar. La pregunta es simplemente, ¿tenemos acceso a la documentación y a la información? Sí, tenemos acceso. Después, si nos cuesta o no, ya es otro cuento. Así pasamos a la segunda etapa, donde las soluciones informáticas se empiezan a hacer un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más sofisticadas. Y ya no hablamos de acceso a la información, sino hablamos de gestión de información. Es decir, acá no hablamos no solo incorporamos el acceso a los datos, no solo incorporamos el acceso a la documentación, sino también incorporamos elementos descriptivos de la información. Es decir, somos capaces de tomar la información, asignarle ciertas características que después nos ayudan a recuperar su información. Por ejemplo, lograr describir la información según sus características. Y como logramos describir la información según sus características, eh, podemos tener un mejor acceso a estos datos a través de tecnologías como software de gestión documental, software de control de proyectos o software de gestión de datos. Entonces, esto nos permite, por un lado, tener la información mucho más sistematizada, con un mejor nivel de descripción, con un mejor nivel de acceso a estos recursos y posteriormente, o a su vez, nos permite tener profesionales o expertos o técnicos con una mejor formación en el acceso a la información. Porque al familiarizarse con estas tecnologías van desarrollando competencias, competencias de acceso a los datos, competencias de acceso a la información. Entonces así vamos viendo cómo va escalando, no solo desde el punto de vista de las tecnologías informáticas que estamos utilizando para la gestión de la información, sino también cómo las personas van complejizando su interacción con la información. Entonces, posteriormente, podemos pasar a un nuevo etapa, por decirlo de alguna manera, donde hablamos de aquel ciclo de gestión del conocimiento y aquí empezamos a hablar un poquito más de gestión del conocimiento, ya que somos capaces de establecer redes comunicacionales entre nuestro equipo, nuestro grupo humano.
Entonces, si logramos establecer estas redes comunicacionales, tenemos una estructura que nos permite, en el fondo, diseminar conocimiento a través de planes de formación, por ejemplo, a través de la propia gestión de proyectos, la fijación de estándares. Si logramos fijar estándares, estamos en el fondo creando una especie de parámetro de cómo se deben desarrollar las cosas, lo cual produce un conocimiento al interior de la organización. Si logramos fijar estos estándares, en el fondo le estamos diciendo a toda nuestra comunidad cómo queremos que se opere, cómo queremos que se trabaje. Por tanto, el conocimiento está incorporado en el grupo humano, no en un individuo en particular. Y a esto le podemos sumar lo que es la gestión de la innovación y lo que son la gestión de los aprendizajes. Y posteriormente, en la etapa más compleja o en la etapa más desarrollada, podemos hablar de aquellas organizaciones que logran administrar sus competencias a través de comunidades de práctica. Las comunidades de práctica es una de las técnicas más importantes de gestión del conocimiento. No solo se usa en empresas ni en centros de innovación, sino incluso se usa en la educación. Entonces, lo vamos a analizar un poquito más adelante. En el mismo sitio web donde yo les dije que buscaran el libro, hay por lo menos 2 o 3 libros de comunidades de prácticas que son bastante buenos. Yo les recomiendo que lo vean. Y aquella organización que es capaz de sincronizar el conocimiento que tiene, transferirlo y comunicarlo a través de comunidades de práctica, es realmente la organización que puede apropiarse del conocimiento que tienen las personas y puede utilizarlo como un valor. Está creando valor con estos procedimientos, lo cual va a suponer otros desafíos, como por ejemplo el establecimiento de normas o por ejemplo el establecimiento de políticas y sobre todo el establecimiento de políticas vinculadas a lo que es la propiedad intelectual o lo que es la transferencia, lo que es la comercialización. Porque más adelante vamos a hablar de un poquito de propiedad intelectual porque la propiedad intelectual es súper importante para lo que nosotros estamos tratando. Piensen que la propiedad intelectual es aquella rama del derecho que protege cualquier obra. Bueno, lo que la ley dice algo así como protege cualquier creación del intelecto humano. Entonces, esto es súper importante porque para nuestra organización o en nuestra organización, si es que queremos ser innovadores, constantemente nuestras personas, nuestros trabajadores, nuestro equipo o nosotros mismos vamos a estar creando cosas, vamos a estar inventando cosas. Entonces, es súper importante que ese conocimiento que se produce, que se genera, que se termina transformando en un producto, se termina transformando en un servicio, se termina transformando en un modelo de negocio, saber cómo nosotros como organización somos capaces de protegerlo. Y si somos capaces de protegerlo, ¿cómo somos después capaces de comercializarlo? ¿Y cómo somos capaces de transferirlo? Entonces, en ese sentido, la propiedad intelectual se va a transformar en un insumo fundamental para que una organización pueda desarrollar correctamente la gestión del conocimiento. Si nosotros no tenemos políticas de propiedad intelectual, el conocimiento se nos va a fugar como, como si se nos estuviese inundando la casa. Entonces, y de hecho, cualquier persona, si no tenemos políticas adecuadas, puede utilizar el conocimiento que nosotros estamos generando, incluso la competencia puede utilizar el conocimiento que nosotros estamos generando en su favor. Entonces, por esto es que la propiedad intelectual es tan relevante, no solo para proteger el conocimiento, las innovaciones y los servicios que nosotros estamos generando
como organización, sino también para entender cómo transferirlo y entender cómo comercializarlo. Entonces, desde esa perspectiva vamos a abordar también lo que es la propiedad intelectual. Y vamos a entender por qué se transforma en un insumo para cuidar el conocimiento que nosotros estamos generando en nuestra institución y transformarlo en un valor. ¿Ya? Ahora, en síntesis, si ustedes se fijan, todas estas tecnologías, todos estos procesos, todos estos elementos que yo les estoy comentando, no tributan a sí mismos. Es decir, crear una... Es decir, el computador cree que estoy hablándole a la Siri. Ahí sí. El, todo esto, ¿cómo se llama esto? Tecnología, estos recursos, estas bases de datos, estos sistemas, no tributan a sí mismos. Es decir, no, el objetivo de tener un sistema de gestión documental o un plan de desarrollo de gestión de aprendizaje o una comunidad de práctica o una política de propiedad intelectual no es un objetivo en sí mismo, sino más bien tributan a que efectivamente la organización pueda cumplir su misión, cumplir su visión, es decir, tiene que estar estrechamente alineado con la estrategia de la organización y por tanto mejorar sus niveles de productividad, mejorar sus niveles de eficiencia y mejorar en términos prácticos cualquier tipo de proceso o procedimiento que la organización se haya planteado como objetivo previamente. ¿Ya? Así que más adelante vamos a ver cómo desarrollar esta gestión del conocimiento y cómo a su vez la captura del conocimiento científico y tecnológico se puede transformar en un insumo relevante para la toma de decisiones, porque recuerden, no estamos hablando solo del conocimiento interno, sino también estamos hablando del conocimiento externo a la organización. Y bien, con esto cerramos al menos la clase de hoy. No sé si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer, algo que no haya quedado claro. Lo pueden hacer ahora, mientras... Profe, yo tenía la duda de lo que hay que ver un video, ¿no es cierto? ¿Me equivoco? Así es. Eh, Y eso queda, porque este miércoles no hay clases, pues. no, el miércoles vamos a sustituir la clase por ¿Ya? esta actividad asincrónica, ¿ya? ¿Ya, ya, ya? Por tanto, ustedes van a tener que ver el video que yo les voy a compartir a continuación por el chat, ¿ya? En todo caso, yo les voy a mandar un correo con toda esta información, con el enlace, una pequeña descripción de qué habla el video, eh, pero como nos toca break o receso la próxima semana, ustedes tienen desde hoy hasta el lunes 24 para poder ver el video, ¿ya? Entonces van a tener 14 días para ver el video. Ustedes deciden cuándo lo pueden ver y el día 14 vamos a conversar acerca vamos a hacer como una especie los primeros minutos, una especie de foro con unas preguntas que yo les voy a hacer acerca del video, sobre sus impresiones acerca del video. Ya, ya, comprendo, comprendo. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Perfecto. Profe, después que termine la clase, ¿podría quedarse unos minutos para hacerle una consulta? Sí, por supuesto, ningún problema. Ya. Bien, entonces con eso cerramos la jornada de hoy. Les voy a estar compartiendo el video, les voy a estar compartiendo también el video de la clase, el video de César Hidalgo,
y les voy a mandar la información por correo electrónico para que todo el mundo maneje la misma información. Bueno, así que tengan una muy buena tarde, que estén muy bien y gracias por la participación. Vale, profe, usted igual. Ya, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén muy bien. Ya, profe. Cuéntame. Es que yo el otro día le mandé un correo explicándole que no había podido asistir a sus clases, Ajá. pero me mandó el modo de otro ramo. Ah, Parece, hoy día me di vale, cuenta. perdón. Y yo no sabía que había que hacer una actividad por hoy día. Y hice la actividad que había puesto en el otro, que era ver el documental. Ah, Entonces, igual fue mi culpa porque no me fijé bien sí, de qué era, yo tampoco pero me... como el documental era parecido al tema y era bastante interesante, no le di importancia, pero hoy día hablando con un compañero, eh, me dijo, no, eso no es nada que ver. Entonces quedé ahí como, Sí, no te preocupes. Mira, te voy a dar el código correcto. ¿ya? Espera un poquito. Es que yo pensé que era ahí del otro... Sí, es que le